En la radio pública, el fútbol se vive con pasión nacional. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. 21 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Tenemos el gusto de saludar y de agradecerle que haya venido hasta los estudios de la radio a Ignacio Gribarello, del Movimiento 1974, candidato a presidente de Newell's en las próximas elecciones. Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto estar acá con ustedes, siempre hablando de Newell's, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, estaba leyendo un título de nuestros colegas del diario Conclusión, que dice: elecciones en Newell's, el movimiento 1974 promete soluciones alcanzables. Me pareció un término muy a la mano, sí, y además bastante descriptivo de, bueno, en un momento muy caliente. Sí, y a mí me quedo también con un tuit del hermano de Ignacio, Lucas, que bueno, fue entrevistado aquí de este programa, que en Twitter lo definió como contador y sin pelos en la lengua, el nuevo candidato a presidente de Newell's. Bueno, voy aprendiendo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el sin pelos en la lengua o por las soluciones alcanzables? ¿Qué proponen ustedes? Y mirá, hoy a la tarde estuvimos ahí en los estudios de Conclusión. Estuvo muy bueno el análisis que hizo Pablo, y la verdad nos sacó la ficha. Nosotros apuntamos por ese lado, no venimos con propuestas rimbombantes ni nada extraño o difícil de alcanzar, sino todo lo contrario. Proponemos soluciones con los pies sobre la tierra, entendiendo cuál es la situación que tiene que atravesar Newell's la temporada que viene, que va a ser un plano muy complicado en el ámbito, ni hablar deportivo, que gracias a Dios por escasos minutos superamos lo que hubiera sido una de las catástrofes más grandes de la institución en la historia. ¿Estuviste en la cancha de Huracán? Sí, ¿Contabas? Fuimos a la cancha. Yo a todos les comentaba que, bueno, no hay visitantes, pero le comentaba, le hacía una analogía que lo comparaba como cuando uno tiene un familiar en terapia intensiva y los médicos le dicen que no hay visitas. Uno se acerca hasta la planta baja del sanatorio para estar lo más cerca posible a su manera. Así que así lo hicimos, nos encontramos con mucha gente que también así lo hizo. Y lo que dijo Pablo hoy a la tarde tiene razón. Nosotros vamos por soluciones que se puedan hacer, analizando y entendiendo el momento de Newell's, que bueno, el deportivo ya lo hablamos, el económico va a ser súper complicado y venimos de una situación complicada institucional, social, o sea, es un cúmulo de características que tiene este momento, que las personas que nos quieren en nuestra intimidad, amigos y familiares, nos preguntan para qué nos metemos en este momento. Bueno, la verdad yo considero que no nos estamos metiendo, sino que ya somos parte, y lo fuimos siempre, así que nada, haciéndonos cargo de la situación, por pasión y por compromiso. Y en esas soluciones alcanzables, ¿cuáles serían los primeros pasos a dar en caso de ganar las elecciones? Bueno, a todos les decimos lo mismo, que nosotros primero tenemos que entrar a la gestión a revisar con lo que nos vamos a encontrar realmente. Justamente esta gestión ha sido caracterizada por la falta de transparencia y la falta de información y comunicación de cifras oficiales y de números reales, a tal punto que en este momento entre las 4 agrupaciones, en cifras que uno imagina que en definitiva vamos a encontrarnos, uno hablan de 25, otro de 30, nosotros decimos 35 y otro dice 40 millones de dólares. Claro. 15 millones de dólares del que menos imagina que va a encontrar, con el que imagina que más deuda va a haber, es muchísimo dinero, y justamente es por esta falta de comunicación y de transparencia de esta gestión que está a nada de culminar un mandato, que bueno, va a haber muchas cuestiones por resolver. Ignacio, en tu visión, ¿cuál fue o cuáles fueron, porque a lo mejor es más de uno y me lo vas a decir, el principal error de esta comisión directiva? ¿Cuándo crees que empezó el declive? ¿En qué momento la cosa se empezó a desmadrar y llegar a esto, ¿no? Que, como decías, es una situación difícil no solo en lo futbolístico, sino también en lo económico y en lo institucional. No, nosotros lo identificamos desde el principio. Nosotros creemos que el error fundamental es la cabeza. Newell's es una institución muy presidencialista. Nosotros apuntamos más a los equipos de trabajo, pero bueno,
históricamente ha sido así y esta última gestión no fue un caso distinto. Es una gestión que han mentido hasta la sombra y justamente terminó con una comisión directiva muy desmembrada por renuncias, por justamente personas que la integraban, que consideraban que estaban encargados de tal o cual trabajo y nunca le dieron el lugar para realizarlo. Otras personas que todavía no han renunciado, porque yo los entiendo, porque consideran que sería un acto de irresponsabilidad y por ahí lo hacen como un gesto de grandeza hasta hacia la institución e incluso hasta siendo conducido por gente que no votó nadie, como los hijos del presidente que arbitran los designios de la institución. Fue una comisión que no se ha abierto a las otras agrupaciones y a la gente que ha alcanzado propuestas y ha alcanzado ganas de trabajar y de colaborar. Y bueno, los resultados están a la vista. En el plano deportivo no ha seguido una línea de trabajo, cambiando 13 técnicos en 4 años, 3 coordinadores de inferiores, manager, director deportivo. Entonces ha sido toda una ensalada, decisiones sin planificación, que nos han llevado a la situación en la que estamos actualmente. ¿Y en qué momento, porque a lo mejor no a vos, pero gente de tu agrupación, hubo intenciones de acercar propuestas, de dialogar? ¿Y cuál fue la respuesta, digamos, de la comisión directiva? Y si esto no empezó solamente cuando ya tuvo la soga al cuello Astores, sino mucho antes. Sí, permanentemente. Nosotros decimos que militamos para la institución. Todas las propuestas y todas las alternativas que conseguimos, siempre las ponemos a disposición del club, sea un momento electoral o no. Así lo hicimos en estos últimos 4 años, porque salíamos de una elección en la cual teníamos buena relación con las otras 2 agrupaciones y actualmente nos vuelve a pasar lo mismo, y así lo mantenemos ahora. Hemos armado un programa con propuestas e ideas y la forma de cómo realizarlas, y automáticamente que lo publicamos se lo hemos trasladado a las otras 3 agrupaciones que participan e incluso a otras agrupaciones que no han podido alcanzar el mínimo de avales necesarios y militan internamente en la institución. Lo mismo hicimos con los nombres propios de las personas que consideramos que tienen que trabajar en la institución, que no los proponemos como únicamente si nosotros llegamos a hacer gestión, sino que los ponemos a disposición en este momento en el que todavía oficialmente no se conocen muchos nombres en las otras alternativas, y se los hemos trasladado para que mínimamente lo tengan en cuenta. Esa es la forma de militancia nuestra que nos deja tranquilos, así no hayamos ganado. ¿Y ustedes tienen nombres? Digo esto porque vos planteás hasta de manera altruista esto de nosotros presentamos estas ideas para Newell's, ni siquiera para nosotros, para Newell's. El tema es que por ahí las chances de ganar las tienen como todos. Digo, sí. El 15 aparece el nombre de Gribarello arriba del resto, y bueno, y hay que empezar a ejecutar y a resolver con nombres y apellidos, digamos, esos lugares. Sí, nosotros ya comunicamos un replanteo de la estructura de fútbol profesional de la institución. Apuntamos a trabajar con un director deportivo que, por esta idea comunicacional que hemos adoptado, que todos los días vamos anunciando de a poco una novedad, todavía no lo hemos anunciado. Después planteamos la creación de una secretaría técnica de fútbol profesional, en la cual contamos ahí a Lucas Bernardi, que ya es dependiente de la institución, pero bueno, es simplemente una reubicación que consideramos una reubicación táctica, claro, en definitiva, porque consideramos que es una persona muy capacitada, con mucha trayectoria, sabe mucho de fútbol y actualmente conoce el plantel entero y las divisiones inferiores por su trabajo en la reserva en el último año,
y queremos sacarlo del foco de las críticas o de la permanente evaluación, si clasificó o no clasificó a los playoffs con la reserva, si ganó o no ganó un partido. Sumado que no hay que tener miedo para decirlo, como técnico no tiene suerte. Entonces queremos aprovechar todo ese potencial que él tiene para que trabaje durante muchos años en la institución. Y después hemos anunciado para ser entrenador del primer equipo a Pablo Marini, una persona conocida que empezó allá siendo ayudante del Tolo en el equipo campeón del 2004, después con los técnicos sucesivos hasta que le tocó su oportunidad en el 2007, y después en el momento en que se fue emigró y empezó a trabajar por todo Sudamérica, en casos en Chile, en Uruguay, muchos años en México. Integró el grupo Pachuca, el grupo City, con todo lo que significa formar parte de esos grupos de trabajo, y consideramos que no es una decisión arbitraria ni caprichosa. Nosotros llegamos al nombre de él después de un análisis de lo que había disponible en el mercado, porque por ahí vemos que en redes sociales o en informaciones las otras agrupaciones incluso lanzan técnicos que están en este momento ocupados, que ya se sabe que no van a poder venir, pero bueno, ellos prefieren trabajar de esa manera. Y después de ese análisis y estudio de lo que había en el mercado, terminamos con un último filtrado y barajamos 4 alternativas. Aparte de la de Pablo, estaba la de Diego Sela, Eduardo Berizzo y Julio Bacari. La búsqueda que hicimos nosotros requeríamos 4 condiciones. Una, que sea formado y capacitado, que sea de trayectoria, que sean personas de trabajo, fundamentalmente por el momento que tiene que atravesar la institución la temporada que viene, y que tengan un grado de humildad para integrar una estructura de trabajo institucional. Si a esas 4 condiciones podíamos agregarle que tenga el mismo sentimiento que nosotros, mucho mejor, porque potenciaba las 4 condiciones básicas que requeríamos. En el caso de Pablo, reúne una condición más, que es la de querer ser en este momento tan complicado. Como vos dijiste en el principio, venimos con propuestas alcanzables, con los pies sobre la tierra y entendiendo la situación que tiene que atravesar Newell's. Está en una situación económica complicada, no va a poder tener contratos muy altos, y teníamos que buscar una persona que aparte de eso haya surgido de las inferiores, que conozca cómo trabaja el club y cómo tiene que volver a trabajar el club, y que mire mucho abajo para encarar este mercado de pases. Vamos a tener que darle lugar a los chicos que surgen de nuestras inferiores, que en definitiva es lo que hizo grande a esta institución a lo largo de la historia. ¿Y qué notaste en Pablo Marini? En su Pablo primer reencuentro, o sea, sí, charlaron, ¿qué te dijo? Porque es una persona que estuvo mucho tiempo ligada a Newell's, pero que hace muchos años que está fuera de Mirá, Newell's, y tal vez eso, en este contexto, puede ser tanto un defecto como una virtud también. Sí, porque yo entiendo lo que vos me querés decir. Estamos en un momento electoral en el que las propuestas que vos traigas arriba de la mesa tienen que hacer un poco de ruido. Sí, de los nombres sobre todo. Impacto, Tienen que impactar, sí. Exactamente. Y por ahí la de Pablo viene más con la idea de la que hablábamos en un principio, que son propuestas de ejecución concreta y determinadas y fáciles, sin tanto nombre rimbombante, de verdad. El otro día hablaba con él y estábamos analizando juntos las repercusiones que había tenido este anuncio como candidato a entrenador de primer equipo. La verdad que los dos estábamos súper contentos porque tuvo mucha repercusión en el mercado, en todos los mercados en los cuales él trabajó. En Buenos Aires sonó mucho, entonces tuvo muy buena repercusión, y por ahí uno, sí, en redes sociales lee algunas críticas, pero yo le decía a Pablo, el problema es que vos cuando fuiste entrenador en el 2007, hay chicos que ahora tienen 18 años que no habían nacido. Claro. Entonces por ahí
por nombre no te conocen, pero bueno, estaría bueno que cada uno, ahora en internet es muy fácil buscar cualquier estadística. Sí, de hecho, muchos de esos chicos no saben que fue ayudante de... O de ayudante del Toro en el 2004. Incluso, te digo más, hasta hemos llegado a ver cómo bajaban las redes sociales, no sé, Alfredo Berti, por ejemplo, sí, que hoy le pasó termina a Astores, siendo un entrenador campeón del fútbol argentino en una institución que no es Newell's. Sí, nosotros no nos guiamos por las opiniones en redes sociales, mucha gente que publica con cuentas anónimas, entonces uno mínimamente lo mira de reojo como para tener una referencia, pero bueno, también hablamos con la gente que personalmente que se ha enterado y es lo mismo, o sea que yo le decía eso de los chicos que por ahí no lo vieron, pero bueno, ahora con internet se puede averiguar la trayectoria, los lugares donde trabajó, los premios que tuvo, los palmarés que alcanzó, y bueno, consideramos que es la mejor propuesta para el momento que vive Newell's en este momento de lo que hay disponible. ¿Y cómo te llevas con la idea de que el que no llegue con millones de dólares al club, hablo de la dirigencia, va a tener problemas al llegar? Porque entiendo que también asumirán que las dificultades de pago para los empleados del club, para los jugadores, para con los profes de Malvinas, es una cuestión a saldar, porque más allá de que se pague ahora a fin de mes algo de lo viejo, el tiempo sigue pasando y la gente tiene que seguir cobrando. Sí, esas deudas que vos mencionabas es una característica muy particular, porque en el otro momento del año en que había surgido la posibilidad que se adelanten las elecciones, la situación era la misma. Entonces deja mucho a qué dudar. ¿Fue un error no adelantar las elecciones? No, para mí no, porque justamente lo que tenemos que hacer es respetar las reglas de juego y no dejarlo a libre albedrío de personas que algunos consideran que tenemos autoridad para decidir por sobre el resto. Hemos participado de reuniones donde a las agrupaciones que hemos retirado avales, o sea, en un primer momento electoral para recién empezar a colectarlo, nos preguntaron si estábamos de acuerdo en adelantar las elecciones. La postura nuestra fue que no teníamos facultades para tomar semejante atribución, porque yo soy alguien que ha retirado avales, pero conozco a mucha gente que es socia y tiene las mismas condiciones que yo y no tiene esas posibilidades. Nosotros planteamos si quería haber un adelantamiento o alguna salida más urgente de la comisión directiva, tenían que renunciar. Claro. Y ahí ya el procedimiento era estatutario, ilegal y ya era conocido. Sí, de hecho San Lorenzo lo quiso hacer y la AFA no se lo permitió. Por eso. Y con respecto a la economía, que era la pregunta tuya, esta es una gestión que recibió el club con una deuda de 9 millones de dólares y la triplicó. Nosotros consideramos que ronda los 35. 9 era una deuda altamente manejable para una institución del fútbol profesional de Argentina. Y bueno, ahora nos deja casi al borde de un nuevo fideicomiso que bueno, tendremos que administrarlo muy bien para no volver a esa situación. Sumado a la deuda que vamos a heredar, ya sabemos que hay ciertos recursos con los que no vamos a poder contar. Uno son los derechos de televisación, que ya fueron adelantados. Otros son el sponsoreo técnico, que es la marca de ropa que viste al club. Otros, algunos main sponsor, algunos palcos que ya han sido vendidos en adelantados. Seguimos en Pasión Nacional Rosario. Hablábamos con Ignacio Gribarello, contador, socio, candidato a presidente de Newell's por la agrupación Movimiento 1974. Ignacio, hablabas de la deuda y de las complicaciones económicas con las que se van a enfrentar en caso de ganar las elecciones. Sí, un título fuerte, ¿no? Que está cerca de Newell's de un nuevo fideicomiso. Sí. Y bueno, estos recursos que ya sabemos que no son los que vamos a contar. El último que había mencionado es la venta de los palcos que también fueron adelantados. Todos estos recursos que te digo que son los que ya sabemos que no vamos a contar, los que en cualquier institución te hacen mínimamente subsistir. Entonces la situación va a ser complicada.
te lo dice alguien que no es un enemigo de la palabra endeudamiento, siempre y cuando sea considerada para una inversión o un crecimiento institucional, apalancarte para en un futuro convertirlo en un nuevo recurso. Pero bueno, en este caso no ha sido así. Se han tomado créditos para gasto corriente, sí, sobre todo sueldos. Sobre todo, Ignacio, por el tema de las ventas que tuvo Newell's en sus 4 años, que son ventas. En el medio de eso se ha vendido como nunca por $30 millones. Entonces, muy complicada la situación económica y el manejo que han hecho del aspecto económico. También sabemos que ni bien ingresemos tenemos que levantar una inhibición que está levantada de por sí, pero con una promesa de pago postelectoral. Y bueno, ahí vamos a tener que recurrir mucho al ingenio del dirigente, apuntando a la obtención de recursos extraordinarios, que bueno, que esa en definitiva la tarea del dirigente, la de generar y administrar recursos económicos y humanos. Vamos a tener que darle mucha importancia a todas estas cuestiones extraordinarias que ayuden a gozar de una salud financiera en la institución. Quería preguntarte, en esto de los objetivos alcanzables, hay otras agrupaciones que hablan de obras, hablan de nuevos espacios para el deporte amateur, en esto de pensar en lo urgente pero en lo realizable. ¿Hay espacio para obras? ¿Hay espacio para algo nuevo en Newell's, para el deporte amateur, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos una planificación que le hemos puesto Newell's 2035, un crecimiento en infraestructura, planificado en una década, en el cual volcamos todos los aspectos de la institución que van a tener un crecimiento en esa línea. En Bellavista, aunque parezca mentira, todavía faltan canchas. Uh-huh. Los terrenos que se han adquirido en el 2021 y que todavía no se terminaron de pagar, todavía no tienen ni una cancha. Y bueno, apuntamos a terminar de pagar eso y la adquisición de los terrenos que han quedado en el medio entre los viejos terrenos y estos terrenos adquiridos en el 2021, para darle un cierre a un centro de entrenamiento de alto rendimiento deportivo. Lo consideramos de esa forma a ese espacio. Ahí planteamos también la finalización de las obras de la residencia de juveniles. Esta residencia no solo la planteamos para que vivan los chicos que vienen del interior del país a incorporarse a nuestro equipo de categorías inferiores, sino también aquellos chicos que residan en Rosario y que tengamos que rescatarlos de situaciones sociales complejas. Estos chicos tienen que dormir, comer, entrenarse y estudiar como un profesional. Uh-huh. Y si van a vivir ahí, tenemos que encarar un centro educativo, porque no va a tener sentido de que vivan ahí y tengan que venir a la escuela en pleno centro de Rosario. Claro. Después, en el aspecto del fútbol infantil, identificamos que ha quedado un espacio muy reducido y lejano de la familia. Actualmente se hace bastante difícil acercar a los chicos hasta el centro de la ciudad. Uh-huh. Y lo que justamente queremos plantear es una expansión territorial de lo que sería Malvinas, con convenios con distintos clubes en los que tenemos acceso, uno en zona sur y uno en zona norte, con sede también en Ibarlucea. Y ahí plantearíamos que se creen líneas que participen en la Liga de Arditi, que si bien entendemos que el deporte profesional apunta a otros segmentos socioculturales, todas las estrellas salen de esos torneos que tienen otro roce distinto. Después en Bellavista, en Ricardone planteamos una puesta en valor del hotel para explotarlo de manera privada en ese rubro, por ahí con convenios con sindicatos, aprovechando que está emplazado en plena
hago 12. Y también planteamos ahí la construcción de una canchita de Babi con los amenities que tenía que tener, como es un buffet, vestuarios y demás. Ahí para abarcar la expansión hacia el cordón industrial. Después, en el actual colegio también planteamos la confección de una currícula primaria y en nivel inicial y terciarios nocturnos en capacitación en distintos oficios, como para ofrecerle al socio un proceso de formación para una rápida salida laboral. Y también obviamente planteamos una modernización del estadio. Ha quedado muy flaco de amenity con respecto a los accesos, en los que siempre hay problemas, a estacionamiento, a gastronomía. Tenemos que darle esa renovación que por ahí gozan los que tienen acceso actualmente a un palco, pero no el resto de la gente que también va a disfrutar de un espectáculo deportivo de nivel. No necesariamente tenés que tener un palco para poder pasarla bien en un partido. Hablabas de Bellavista y bueno, una de las primeras resoluciones que tomó tu agrupación, no sé si, corregime si me equivoco, es la de sostener o al menos darle un voto de confianza a alguien que no se lo nombra mucho en la campaña, que llegó hace muy poco a Newell's, que es Ariel Pablo Rossi, que es el coordinador de inferiores. Yo a veces me sorprendo cuando hay agrupaciones que ponen un nombre de otro coordinador, porque a ver, el trabajo de coordinación de inferiores lleva tiempo. Y bueno, y si hay algo que no hizo esta comisión directiva es justamente mantener un trabajo. En este caso ustedes mantendrían a Polo Rossi, ¿no? Que llegó en septiembre del año pasado. Exactamente, en lo que dijiste coincido plenamente. Newell's tiene que tratar de poder lograr, aunque sea un proceso completo de formación de jugadores de divisiones inferiores. Ariel tiene un año, ni siquiera llega y medio. Sí. En funciones, y lo que decís vos es llamativo. La política en ese sentido es muy irresponsable, y cualquiera propone cualquier cosa sin haber hecho un análisis de lo que hay y de lo que se aspira o de lo que se necesita. Sumado que Ariel es una persona que trabajó en las mejores escuelas del país, en Lanús, justamente. En Lanús, Estudiantes, Argentino, uno Colo-Colo. Son todos esos equipos que compiten ahí en el pelotón de formadores en el nivel que está Newell's. Y creo que puede aportar mucho a la institución. El director deportivo que nosotros vamos a anunciar en los días subsiguientes también cuenta con un coordinador de inferiores en su equipo de trabajo, pero bueno, la tarea nuestra es intentar amalgamar y unir fuerzas para que todo el trabajo que hizo Ariel hasta el momento no se desaproveche, no tengas que barajar todo de cero y no pierdas esta oportunidad de tener una persona capacitada trabajando en la institución. Estaba pensando en esto que te preguntaba Facundo sobre la continuidad en divisiones inferiores y en estos tiempos en los que se habla mucho de batalla cultural, ¿no? ¿Cómo hacer para sostener lo que ustedes, por tu edad, han vivido respecto de las divisiones inferiores y de los futbolistas que llegaban a primera y se sostenían y que después eran figuras? Y algo que no pasa en los últimos, 20 años, 15 años, ya perdí la cuenta un poco, pero me parece que 20 años seguro. Estamos a 2025, sí, después del 2004, en el que hubo varios chicos mixturados con algunos jugadores de experiencia. Me parece que pasó pocas veces. ¿Cómo hacer para que el hincha entre comillas adolescente, o el que no vivió toda esa camada de jugadores inferiores que completaban equipos enteros y que ganaban clásicos y salían campeones, todos formados del club y demás, pueda sentir que esos jugadores de inferiores hay que bancarlos hasta que crezcan, hasta que empiecen a foguearse de verdad con la primera división? Digo esto porque lo hemos notado mucho en las transmisiones deportivas que hacemos aquí,
mucho recelo del hincha promedio. Bueno, lo dijo acá Mauricio Larriera cuando lo entrevistaste. Lo entrevistamos a Mauricio Larriera y nos decía eso. Había mucha impaciencia, sobre todo para con los chicos. No sé, por ahí había menos impaciencia con un jugador como, no sé, digo un nombre al azar, Armando Méndez, que era un jugador que iba para adelante, pero a lo mejor no era tan dúctil técnicamente, y mucha menos paciencia con Brian Aguirre, con Pancho González. Por ahí Panchito sí jugó más de 100 partidos, pero quiero decir... O Mata Pérez. O no sé... Silvetti, lo que jugaron poco. Aparecieron como posibles jugadores a quedarse un buen rato en primera. Sabemos que el mercado no te los deja quedarte un buen rato en primera, pero tenés ahí la cuestión hasta cultural de que tiene que ser ya, tiene que aparecer ahora, romperla toda y venderlo en 20 millones, porque si no, no vale, si no, no sirve. Sí, yo por ahí no identifico tanta, vamos a llamarle exigencia para no hablar sobre lo de inferiores. Identifico que justamente el hincha eso ya lo ha entendido. Ajá, bien. Capaz que está hablando de años anteriores. Durante este proceso que fue muy complicado, noté todo lo contrario, un fuerte apoyo a los surgidos de nuestra institución, en un año en el que tuvo la particularidad de que por primera vez en la historia un once inicial salió a la cancha con ningún jugador surgido de divisiones inferiores, e incluso fuimos hasta jugar un clásico con esa condición, una situación de... El partido que recibió fue el año pasado con Copa Argentina, con Santa Córdoba, y este año fue el primer clásico. El primer clásico. Jugó sin jugadores. Una situación de una pérdida de identidad tremenda. Nosotros apuntamos justamente a la vuelta de la identidad, pero puntualmente en lo que mencionás vos, eso tiene que ver con la falta de planificación en cuanto a la conformación de los planteles profesionales, porque por ahí llegan jugadores que simplemente vienen a tapar el crecimiento de un jugador propio surgido de nuestras inferiores, y la urgencia económica con respecto a las ventas. Esta gestión vendió en números brutos acumulados como nunca en la historia otra gestión lo ha conseguido, y dentro de ese cúmulo muchas transferencias han sido por muy poca plata con respecto a lo que es jugadores que han jugado simplemente una sola temporada, y esa no es la identidad de lo que hizo grande a Newell's, sino todo lo contrario. Un fuerte respaldo a los jugadores de inferiores, y que una vez que se establecían en el primer equipo tenían que ser transferidos si tenían un reemplazante también surgido de las inferiores. Entonces estas situaciones de apremio y de urgencia en la que hacen traer una transferencia para tapar una situación complicada, terminan tapando a un jugador surgido. Esto hace perder el foco del negocio financiero del fútbol, pero bueno, tenemos que volver a una identidad propia. Y lo último que quiero preguntarte, al menos de mi parte, Facu, después si querés una más, tiene que ver con este famoso peso en AFA, del que hoy muchos dirigentes se ufanan, ¿no? De su vínculo con o con la AFA, o con Conmebol, o con los gobiernos de turno, y que hoy está en el tapete por todo lo que hemos vivido en el fútbol argentino. ¿Cuál es el espacio que ustedes entienden que eso debe tener o no tener? Sí, mira, nosotros vemos en las otras agrupaciones que por ahí una necesaria desesperación de querer mostrar de que tienen llegada a través de una foto. Y yo la verdad que considero que eso no suma en nada. A mí no me genera nada ver una foto de una personalidad de la casa madre con un candidato a presidente, y hasta lo veo de una forma cholula, hablando mal y pronto. Nosotros consideramos que una de las primeras cosas que tenemos que hacer a partir del 15 de diciembre es ir a pedir perdón a AFA sin ponernos de rodillas,
puede sonar medio fuera de contexto y de lugar esta frase que yo estoy diciendo, por estas situaciones que se vivieron en la última semana, pero bueno, yo estoy planteándolo desde el punto de vista de los desmanejos que hubo en cuanto a la representación de Newell's en la casa madre del fútbol argentino, por algunas macanas que se han mandado y que tenemos que solucionar. Sí, de hecho una de las cosas que se le recrimina a Astor, incluso lo escuchamos al intendente de la ciudad, o sea, una persona totalmente fuera del fútbol, la falta de palabra, ¿no?, de Astor. Uno implica que si de ahí para arriba, entonces... Eso lo hizo en todos los aspectos de la gestión, y que yo diga esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la organización de los torneos de AFA. Uh-huh. Justamente una vez que resolvamos esa situación, tenemos que ponernos automáticamente a disposición de todos los que conforman la Asociación del Fútbol Argentino para ponernos a colaborar en la organización de los torneos de AFA y punto. O sea, exigiendo el lugar que le corresponde a Newell's como el representante más grande del interior. Lo que te digo con respecto a la organización, creemos que podemos colaborar para tratar de hacer mejores competencias, porque a mí no me seduce mucho una competencia anual en las cuales se disputen 8 títulos. O sea, yo no considero que hay 8 títulos en un deporte en el que gana uno, que haya 8 equipos, y 8 campeones que hayan hecho tan bien las cosas como para merecer tantos títulos que estén a disposición, que está organizado en 2 torneos semestrales donde tenés un campeón de uno, un campeón de otro, juegan una final, después tenés la Copa Argentina, el ganador de la Copa Argentina juega una final con el ganador de eso, y así menciones que reconocimientos que no son tal, fuera de contexto, porque si hubiera estado planteado desde un principio la cosa podría haber llegado a ser distinta, y consideramos que el reconocimiento mejor que le pueden dar a un equipo que suma muchos puntos es una clasificación en una Copa Internacional. Qué mejor reconocimiento que ese. Pero bueno, acá se ha confundido reconocimiento con título y lo que todos conocemos es lo que pasó. Por eso consideramos que nos podemos poner a disposición y a colaborar en la organización de los torneos para que se puedan tener competencias un poquito mejor. Bueno, estamos llegando al final. Te agradecemos muchísimo, Ignacio, el hecho de haberte venido hasta acá. Te deseamos lo mejor, por supuesto, en las elecciones, y también le deseamos lo mejor a Newell's. Solemos decir que mientras mejor le vaya a los equipos rosarinos, mejor nos va a nosotros también en nuestra tarea, así que será tarea de ustedes hacer que también a nosotros nos interese ir a relatar esos partidos, así que será un gusto seguir en contacto. Dale, les agradezco la invitación. Nosotros estamos a disposición de la institución, todo lo que proponemos y traemos a la mesa, se le hemos trasladado a las otras agrupaciones para que lo tengan en cuenta como gestiones institucionales. A la gente le decimos que se informe de justamente de las ideas y las propuestas que trae cada agrupación, y así sea, una vez que estén informados, lo que ellos elijan y así lo terminen haciendo, vamos a considerar que está bien. Así que tenemos que madurar en este ejercicio democrático para que sirva para hacer todos los días un poquito más grande la institución y nada más. Gracias, nos vamos. Ignacio Gribarello, candidato a presidente de Newell's por la agrupación Movimiento 1974. Mañana, 7:15, estamos acá como todos los días.